Vamos a ver, todavía no se puede activar. Vamos a partir con... ¿ustedes tienen acceso, no, al PPT? Sí, sí, profesora. Perfecto. Bueno, vamos a partir con este tema que tiene que ver con ir aproximándonos, ¿no? Desde lo general que revisaron ustedes respecto a las variables, a la historia, a las distintas perspectivas, ¿no? Un segundo. Ok, parece que todavía no tenemos acceso a la posibilidad de grabar, ¿no? Bueno, seguramente ustedes no revisaron esta definición de Mahoney, ¿no? Que habla que la psicoterapia es un proceso en el cual una persona que desea cambiar síntomas o problemas en su vida o que busca el crecimiento personal, entra en un contacto implícito o explícito para interactuar verbal y no verbalmente en una forma prescrita con una persona o personas que se presentan ante sí como agentes de salud. ¿Qué les parece? ¿Cuáles son los elementos que ustedes logran distinguir aquí en esta definición? ¿Mm? Primero que hay una persona, un consultante, un paciente, ¿no? Que puede recurrir por dos motivos, plantea él, ¿no? Por un alivio sintomático, es decir, de alguna manera hay una identificación de un problema que genera una incomodidad y yo lo que busco es una intervención para generar el alivio, ¿ya? Pero también hay otro grupo de pacientes, ¿no? Que no tiene un problema, entre comillas, o una dificultad o un síntoma, sino que son las personas que pueden recurrir a intervención terapéutica para conocerse a sí mismo, para poder, de alguna manera, avanzar en su crecimiento personal. Por lo tanto, son dos mundos, ¿no? Respecto a motivaciones que generan, digamos, la necesidad de intervención terapéutica. ¿Ya? Por lo tanto, en el primer caso, ¿no? En el alivio sintomático, probablemente lo que va a ser la variable que vamos a ir monitoreando tiene que ver con el aumento o disminución de ese elemento puntual que definimos como síntoma. ¿Sí? Pero también está el otro tema que tiene que ver con el crecimiento personal. Por lo tanto, uno puede decir, ¿será que un modelo de intervención terapéutico puede ser más útil para un tipo de necesidad que para otro? ¿Mm? Probablemente no. Lo que se ha observado, que no existe un modelo en particular para uno y otro, pero sí, lo que sí se ha observado es que hay ciertos tipos de modelos que tienen mayor evidencia empírica. ¿Por qué? Porque son modelos que se han estudiado más, ¿ah? Y por lo tanto porque tienen cierta estructura en su forma de operar, que es más fácil poder estudiarlos que otros. Por ejemplo, ¿no? Es mucho más fácil poder estudiar la eficacia de un modelo cognitivo-conductual que tiene una estructura mucho más, de alguna manera, formalizada de intervención que, por ejemplo, una terapia narrativa, que por la misma lógica de intervención terapéutica probablemente sea más difícil para poder comparar un proceso terapéutico narrativo respecto de otro.
¿ya? Pero tiene que ver con las características de cómo se lleva a cabo el proceso terapéutico que dificultan el poder evaluarlos. Entonces, cuando uno dice que uno es más eficaz que otro, claro, hay evidencia de que uno es más eficaz porque ha sido más estudiado que otro. Eso también es un elemento que uno debe ponderar, ¿no? Para decir, bueno, ¿cuál es el mejor modelo o no mejor modelo? Para un determinado problema. ¿Sí? También dice que en esta misma definición, dice que entra en un contacto implícito, explícito con un otro. Pero ese otro, que es el terapeuta o los terapeutas, ¿no? Son de alguna manera quienes están reconocidos, validados técnica y socialmente para realizar cierto tipo de intervención. Por lo tanto, no cualquiera puede llamarse terapeuta. Uno en el mundo actual, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno ve noticias, propagandas, avisos, ¿no? Hay mucha gente que se denomina a sí mismo como terapeuta. Terapeuta holístico, terapeuta no sé qué. El uso de la palabra terapeuta, de alguna manera, ha sido usada no solamente por el ámbito clínico, sino que también por diferentes actores sociales que no pertenecen al mundo de la psicología y que realizan intervenciones, efectivas o no efectivas, pero que no pertenecen a este ámbito de la psicoterapia. Por lo tanto, no cualquiera que se denomina terapeuta, uno puede decir, corresponde a la validación de un psicoterapeuta. ¿Ya? También señala ahí, ¿no?, que hay una forma, dice, prescrita, que por lo tanto implica, ¿no?, que hay un orden, de alguna manera hay una estructura en este tipo de relación particular que es la relación terapéutica. ¿Ok? Vamos a ver si ahora sí estamos en condiciones de poder grabar o seguimos. Ahí sí. Perfecto. Ahora sí estamos grabando. Si ustedes quieren hacer alguna opinión, consulta, les pido que activen su micrófono, porque es la... ¿Me escucha? Ahora sí, dale. Es que a mí no siempre se me escucha. Bueno, es que es una pregunta que me hacen muchos conocidos y yo honestamente tengo una opinión creo que bastante objetiva respecto a si la terapia realmente es para todos. Porque he visto que hay una opinión muy sesgada de todos los estudiantes o de los terapeutas como tal y que dicen sí, todos deberían hacerse una, pero yo voy a ser súper honesta, yo creo que no todos deberían hacerse una terapia porque depende, uno, de que quieran realmente estar motivados a hacer una terapia, porque yo creo que depende en su mínimo 40-50% la motivación del paciente por querer cambiar, si no, no funciona, no funciona. Y dos, creo que cuando vimos el tema de los filtros que había inventado no sé qué psiquiatra para ver, por ejemplo, el sistema público decide si le otorga atención psicológica o no a un paciente, aparte de la psiquiátrica, yo creo que depende de también los filtros, o sea, si lo pensamos, esa es mi opinión, pero usted... ¿Qué es lo que dirían los más experimentados? ¿Que realmente es para todos? Porque yo basándome en su motivación, yo diría que no. Si un paciente se ve obligado, yo diría que no es para él. A ver, a mí me parece que cuando uno va a una intervención psicoterapéutica, un elemento clave tiene que ver con la motivación, como señalas tú. Yo estoy de acuerdo que la psicoterapia, si uno lo puede poner en lenguaje muy, muy general, ¿no? Es un proceso complejo, es una relación compleja, ¿no? No necesariamente durante todo el proceso psicoterapéutico uno está relajado, o es una experiencia 100% de alguna manera. Durante el proceso hay momentos, ¿no?, que son, incluso pueden ser hasta dolorosos, ¿no? Porque es como, yo digo, es como correr la cortina, ¿no?, de un espacio de intimidad donde puede haber mucho dolor alojado ahí, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, la motivación es relevante para poder querer transitar por este camino que yo elijo un terapeuta para que me acompañe en este proceso, ¿ya? Entonces, yo no creo que sea para que todo el mundo, así como de alguna manera, sin ningún tipo de interés genuino, participe de un proceso.
O sea, no tengo que tener un problema para ir a psicoterapia, pero sí, si yo quiero tener un proceso de crecimiento personal o de conocimiento personal, también tengo que estar motivado a, de alguna manera, abrir esos espacios de intimidad en ese contexto terapéutico. ¿Ya? Y claro, hay ciertos elementos que uno como terapeuta debe reconocer en las primeras fases para evaluar si ese paciente o ese cliente o consultante efectivamente es un paciente, un cliente, un consultante, o es alguien que, como dicen algunos, ¿no? va a vitrinear, va a evaluar si efectivamente, ¿no? Esta etapa, o sea, si yo realmente estoy disponible para ir a terapia. Probablemente uno de los errores, ¿no? En procesos terapéuticos es que los terapeutas creen que todo el que va a terapia inicialmente está disponible para transitar ese proceso. Y uno de los elementos importantes de la primera fase es efectivamente identificar ese nivel de motivación. Ahora, también existen ciertos contextos institucionales, ¿no? Donde las personas se derivan a intervención terapéutica de manera no tan libre. ¿Ah? Porque hay ciertas restricciones que tienen que ver con elementos legales o elementos de proceso, y ahí no es que esté contraindicada la intervención terapéutica, pero lo que debe ocurrir ahí es que en las primeras fases, ¿no? Ambos, el terapeuta y el consultante, deben asumir ese escenario, ¿no? Que hay de alguna manera una indicación de psicoterapia. Y por lo tanto, el terapeuta lo que debe hacer es identificar desde la mirada del consultante, ¿no? La necesidad genuina de hacer intervención terapéutica. O, si no, realizar otro tipo de intervención que no es psicoterapia, que puede ser un tipo, digamos, que tiene que ver con una situación más de entrega de información o como despeje de dudas, pero no necesariamente una intervención psicoterapéutica. Uh-huh. Sí, no sé si ahí aclaro tu duda, Catherine. Sí, totalmente. Más o menos concuerda con lo mismo que pensaba yo incluso. Sí, ahora, yo debo decir que me parece a mí que la experiencia de un proceso psicoterapéutico es una experiencia de, si es un buen proceso, ¿no? Es una situación de crecimiento personal, ¿no? Muy potente. ¿Ya? Y por lo tanto, yo creo que es una buena experiencia. Creo Creo que que lo mejor todavía, sería decir que es recomendable, que no es para todos, pero que es recomendable. claro, es una buena experiencia. Lo que pasa es que también me parece a mí que hay que generar mucha educación, ¿no? A la población respecto a lo que es la psicoterapia, cuáles son los beneficios, ¿no? Nosotros todavía nos falta bastante, diría yo, alfabetización en ese ámbito. Todavía hay muchos mitos, muchos prejuicios que limitan no solamente el acceso, sino que la motivación por participar, digamos, en un proceso terapéutico. A diferencia, por ejemplo, de otros países, ¿no? Donde de alguna manera, hay mayor educación en este tema y la gente no tiene dificultades de frente a ciertas situaciones personales. ¿Ah? Ir a un terapeuta para resolver el tema. Es como si uno, no sé, tiene un problema de salud física, no sé, me duele, tengo problemas visuales, nosotros no se nos ocurriría pensar en que no es importante ir a un oculista, ¿no? ¿Ah? Y no vamos a alguien que haga otra cosa, sino que vamos a un oculista porque lo reconocemos como un experto en eso. Probablemente todavía falte, ¿no? Mayor educación y mayor acceso, ¿no? Para que las personas reconozcan la importancia de la intervención terapéutica como una intervención para mejorar la calidad de vida en general, ¿no? Gabriela. Que quería comentar que tengo una opinión parecida, pero que difiere un poco a la visión que tiene usted y la compañera. Yo creo que la psicoterapia sí es para todos. Efectivamente, no todos van a tener la misma disposición o la misma motivación a la psicoterapia, porque lógicamente muchas veces no tenemos conciencia de que nos estamos enfrentando a un problema. Pero como bien decía usted, si nos damos al tiempo de informar a la persona, probablemente esa persona se dé cuenta
que necesita o que se le hace necesario hacerse partícipe de una psicoterapia. En ese sentido siento que, como decía la compañera, todos en algún momento debemos pasar por algún psicólogo, siempre y cuando estemos conscientes de por qué lo estamos haciendo. Por ejemplo, un niño con TEA difícilmente va a ser consciente de por qué tiene que ir a psicoterapia, pero si uno se da el tiempo a informar, yo creo que ahí cambian las cosas. Como bien decía usted también, profesora, el tema de la falta de información respecto a la psicología es un factor sumamente influyente, porque a mí me pasa en mi familia, ¿para qué vaya a estudiar psicología si esa cuestión es para loco? Y es como, pucha, es difícil quebrar ese paradigma, pero de a poco informándolo, mi misma abuela, que ya es una persona de casi 90 años, se ha dado cuenta de que para ella fue necesario en algún momento haber participado en una psicoterapia, pero que ella nunca fue consciente de que lo necesitaba. Entonces yo creo que por ahí parte la misión del psicólogo hoy en día, o lo que yo creo que uno debería hacer como psicólogo, que es más que hacer psicoterapia, e informar a la gente para que las mismas personas tomen la decisión de hacerse partícipe y de hacerse usuarios en el momento en que encuentren que sea necesario. Entonces, en ese sentido, la psicoterapia sí es para todos, lógicamente no en el mismo momento para todos, o no por los mismos motivos o por las mismas razones para todos. Puede que yo un día, no sé, me haya caído o haya sufrido un accidente y tenga un estrés postraumático y yo no lo sepa definir de esa manera, pero estoy consciente de que algo pasó en mí y que por ende necesito buscar ayuda. Pero también es importante considerar que en la vida hay muchas experiencias de la vida cotidiana que pueden tener efectos terapéuticos sin ser psicoterapia, ¿ya? Y que hay personas que logran resolver adecuadamente, satisfactoriamente, a partir de esos recursos, y que no es ni mejor ni peor que la posibilidad de recurrir a un proceso terapéutico. Pero también hay restricciones que tienen que ver con las variables personales, ¿no? Hay ciertas condiciones personales que hacen que un proceso terapéutico no sea el espacio, digamos, para poder, por ejemplo, aliviar síntomas. ¿Ah? Entonces, hay ciertas restricciones que tienen que ver con ciertas variables de los usuarios también, ¿no? Teníamos aquí a Ángela también. Sí, profesora, es que o sea, fuera con lo que han dicho las compañeras sobre que, claro, unas dicen que sí para todos, otras que no, porque depende de la motivación. Y bueno, más allá de eso, es que tampoco los procesos psicoterapéuticos son de fácil acceso. Una, porque no es barato, no hay políticas públicas que respalden a la gente. Si para empezar en un CESFAN son 20 minutos, entonces, ¿de qué estamos hablando? El acceso no es para todo el mundo en términos económicos. De hecho, con lo que vimos con la profesora, al contrario, era como un cierto nivel económico tiene acceso a ese tipo de psicoterapia. Entonces, si vamos a la realidad, por ejemplo, aquí del país, mucha gente necesitándolo. De hecho, en redes sociales se habla mucho de eso, de que ahora, por ejemplo, en pandemia, la gente como que ha sentido más la necesidad de buscar ayuda profesional, pero muchas veces el factor de dinero ha sido importante. Inclusive hay gente que ha posteado así como cuentas, ¿no? No, es que aunque sean 15,000 pesos que cueste la atención, por que el psicólogo o la psicóloga quiere hacer una contribución comunitaria, para mucha gente, para muchas personas ese dinero sumado mensual es demasiado. Entonces también hay otras variables en la realidad del país, por ejemplo. Así Entonces, sí, eso efectivamente. Sí, efectivamente, ¿no? Hay ahí una barrera de acceso que tiene que ver con lo económico, ¿no? Si bien creo yo que se ha ido aumentando la oferta de acceso a la población general. Por ejemplo, yo diría que todas las universidades que tienen carreras de psicología tienen centros de atención psicológica que son a un bajísimo costo o gratuito para la comunidad en general.
Y eso, si bien obviamente no responde a toda la necesidad de salud mental, pero sí genera una facilidad de acceso importante que antes no existía, ¿no? También poco a poco se han empezado a reconocer en los sistemas de salud públicos y privados las intervenciones terapéuticas, por supuesto con ciertas restricciones en términos de tiempo, pero de a poco se ha ido instalando una mayor facilidad. Todavía no se logra, ¿no?, un acceso pleno respecto al acceso a la salud mental en general, ¿ya? Y a mí también me parece que hay iniciativas interesantes que tienen que ver con una intervención en el ámbito de salud mental, no psicoterapia propiamente tal, que son experiencias muy positivas respecto a la salud pública. Existen grupos muy interesantes que han generado formas de intervención a nivel primario que de alguna manera son, si bien no son psicoterapias, son experiencias que generan cambios positivos. Y muchas veces eso es suficiente para un cierto nivel de problemáticas que de alguna manera, si se masifican, si se democratizan, ¿no?, disminuye la necesidad de ir a una intervención mucho más especializada y mucho más individual. Entonces me parece a mí que hay que también buscar respuestas, ¿no?, que son intermedias, y que, por ejemplo, todo el trabajo que tiene que ver con espacios de apoyo, ¿no?, o de otras iniciativas interesantes que aparecen, ¿no?, que se trabajan de manera grupal. Muchas veces eso genera cambios positivos que disminuye la necesidad de una intervención psicoterapéutica propiamente tal. Catherine, ¿tenías la mano abierta o la bajaste? Sí, no es que era exactamente lo mismo, que yo no me refiero a que, es súper cortito, no me refiero a que le diría a una persona, no vayas, así, no, y lo que dijo Gabriela me quedó, realmente me ayudó a ampliar mi visión, y lo adquiero, que es importante educar, pero yo tengo amigos que están con depresiones muy graves y son notorias que son depresiones con ideación suicida y planificación suicida, que tú los informas y se rehúsan a ir. Y a veces lo único que quieren es medicarse con un psiquiatra porque no quieren y no creen en la psicoterapia. Por eso yo sigo diciendo, no es para todos, por variables personales, la motivación, por lo económico, como lo dijo Ángela, porque aunque tú los eduques, no quieren ir, aunque tú se los expliques de una manera muy abierta y muy bien psicoeducativa. Y lo otro es el tema de que hizo usted, de que a veces ese tipo de personas, a veces solamente sus experiencias vitales les ayudan en ciertos contextos, digamos, terapéuticos de su vida diaria, a resolver sus problemas. Entonces, como digo, algunas, no todas. Entonces, por eso yo sigo pensando que no es para todos, porque no todos están dispuestos a realmente querer ir. Solo por eso y por el tema de que lo saben resolver en su vida cotidiana. Ya cuando se les escapa realmente de las manos, yo creo que ahí sería ya, como dice Gaby, educarlos para tratar de convencerlos de que realmente necesitan ayuda porque se les escapa de las manos. Pero mientras no se les escape de las manos, yo creo que no lo necesitan. Sí, además que también yo comparto contigo la idea, ¿no?, de que en términos de la intervención, por ejemplo, farmacológica, claro, es muchas veces muy necesaria, pero esa intervención en muchos casos no debe ser acompañada de una intervención terapéutica. Entonces también creo yo que nos falta avanzar en un trabajo mancomunado, ¿no?, de la intervención de distintos profesionales que dentro de sus áreas, ¿no?, pueden contribuir a mejorar la salud mental. O sea, a mí me parece que el apoyo farmacológico no es ni bueno ni malo, es necesario a veces. No siempre es necesario, pero muchas veces es necesario, pero a veces es necesario, pero no suficiente. Y se requiere un apoyo terapéutico. Entonces también es importante, ¿no?, que los profesionales de las distintas áreas puedan entender el aporte que hacen, pero también las limitaciones y la necesidad de apoyar al paciente, ¿no?,
con intervenciones compartidas, ¿no? Entonces muchas veces uno identifica, ¿no?, en un paciente la necesidad de apoyo farmacológico, y uno debe reconocer eso y planteárselo al paciente, y para que el paciente efectivamente pueda complementar la intervención clínica con apoyo farmacológico. Muchas veces, ¿no?, uno también plantea, bueno, si usted no asume la necesidad de una intervención farmacológica, que a la luz de las características del caso son imprescindibles, digamos, uno también tiene que decir, bueno, si usted no recurre a eso, no es viable continuar con la intervención terapéutica. También hay casos donde uno puede plantear eso, porque de acuerdo a las características del caso, no es viable hacerlo de otra manera, éticamente. Entonces, a mí me parece que es interesante, ¿no?, poder ir mirando lo complejo que es esta relación y las distintas variables, ¿no?, que participan de este proceso tan de alguna manera, tan íntimo, diría yo. El proceso psicoterapéutico, ¿no?, es un proceso comunicativo, ¿ya? Pero ese proceso comunicativo excluye algunos tipos de comunicación que también a uno le pueden hacer bien, pero que no son psicoterapia. Como por ejemplo, ¿no?, la relación con los amigos. ¿Ya? O sea, uno con un amigo o una amiga puede hablar de cosas personales, uno puede encontrar alivio, uno puede de alguna manera ayudarlo a mirar aspectos que uno no veía, y esa sola experiencia puede ser positiva para mí, pero no significa que sea una psicoterapia. Tampoco el consejo médico o psicológico o de otro profesional, ¿no? Cuando dice, bueno, usted debería hacer tal cosa, cuando la indicación, ¿no? Incluso si es dada por un psicólogo, no lo convierte eso en una intervención terapéutica. ¿Qué? Y también el manejo clínico, ¿no?, el tratamiento farmacológico u otro tipo de intervenciones que pueden ser muy importantes, y que pueden generar alivio, pero eso no son intervenciones psicoterapéuticas, ¿ya? Por lo tanto, es importante hacer esa diferenciación. Por lo tanto, ¿cuál es el tipo de comunicación que se considera psicoterapéutica? ¿Ya? Es como, me acuerdo que alguna vez, ¿no?, en bromas de otras personas, ¿no?, decían, bueno, a ustedes los psicoterapeutas, decían, les pagan por conversar. Entonces uno le responde, sí, pero no conversar de cualquier manera, ¿ya? O sea, es un tipo de comunicación particular. Esto no es una actividad social, esto no es una actividad recreativa, ¿no? Implica un tipo de comunicación que obedece a una, en el fondo la comunicación es la técnica, ¿no?, de intervención. Y de acuerdo a eso, ¿no?, la psicoterapia supone la posibilidad, dice, de construir una versión del problema, ¿ya? Es interesante, sobre todo, bueno, bastantes modelos actuales de intervenciones terapéuticas, ¿no?, reconocen esta forma de comprender el cambio, que es, yo vengo con un problema, con una lectura del problema, y a través de este proceso terapéutico, independientemente del modelo, lo que ocurre ahí es que yo modifico esa versión, modifico la narrativa, dicen algunos, ¿no? Y esa modificación de la narrativa implica, ¿no?, que resignifico, reconceptualizo esa situación, y eso genera el cambio, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a una intervención terapéutica porque tengo no sé, una dificultad de pareja, ¿no?, ¿ya? En un proceso de intervención individual, y yo en este proceso terapéutico logro entender de una manera distinta a cómo entendía ese problema de pareja. Esa sola nueva comprensión puede significar que el conflicto, o cómo yo mire la relación, en términos cognitivos, emocionales y comportamentales, sea distinto, ¿ya? Por lo tanto, es interesante, digamos, que
a veces, a veces el problema tiene que ver con un alivio sintomático, pero a veces el problema tiene que ver también con poder dar una mirada distinta, ¿no? Una perspectiva distinta a esa situación, ¿no? Un nuevo nivel de comprensión, ¿ya? Bueno, dice que la forma de entender la psicoterapia ha sido reflejo de la forma en entender el mundo. Ustedes me contaban que habían visto historias de la psicoterapia, ¿ya? Es interesante porque la psicoterapia, la ciencia en general, no está diferenciada del mundo. Es decir, las formas de conceptualizar el mundo han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿ya? Y la ciencia y la psicoterapia han ido también evolucionando a la luz de esos cambios sociales, ¿ya? Por lo tanto, es importante mirar cómo ciertas ideas de concepciones de cómo funciona el mundo, de lo que es el mundo, tienen que ver con el tipo de preguntas que se realizan desde el mundo de la ciencia, y van de alguna manera, ¿no? Abriendo espacios a nuevas preguntas, a nuevas búsquedas, y eso también ha repercutido en la psicología como ciencia y en la psicoterapia como un ámbito de la psicología. Si nos vamos a los inicios de los precursores, ¿no? Tan conocidos por nosotros como es este modelo psicodinámico clásico, uno dice, bueno, ¿en qué estaba el mundo cuando estas ideas empezaron a tener fuerza y a convertirse en una forma de conceptualizar el mundo? Dice que la ciencia desarrolla teorías que reflejan una correspondencia con el mundo real. Y aquí, en el mundo, estaba la idea de la metáfora, como dice ahí, de la energía. De alguna manera que habían distintas fuerzas que se influenciaban mutuamente, donde había en algunos casos una interacción del choque entre una y otra. Entonces, esa concepción que probablemente estaba en la física, estaba en la mirada de lo económico, de lo social, también estaba en el mundo de la psicología, se traduce en una forma de construir un modelo de comprensión de los procesos psicológicos, ¿ya? Y este es un buen modelo, ¿no? Dice el ser humano como producto de una dinámica de fuerzas que luchan para la expresión de impulsos frente a la represión de los mismos, ¿ya? O sea, si ustedes piensan en el modelo psicodinámico, ¿qué es lo que plantea? Que hay un flujo de fuerzas, ¿no? Entre las fuerzas, por ejemplo, del ello que tratan de salir, las otras fuerzas que tratan de mantenerlo a raya, ocultarlo o que salgan de una manera adecuada. Entonces, hay una lucha permanente de energías, ¿no? Que de alguna manera en esta dinámica van fluyendo y van generando determinadas características de personalidad o determinados síntomas, ¿no? Entonces, esa forma de comprender el mundo se traduce en una forma de comprender los procesos psicológicos y también se traduce en una forma de entender la psicoterapia. Consultas hasta aquí. ¿Alguna duda al respecto? Entonces, es interesante pensar, ¿no? ¿Qué es lo que reconocer en qué estaba el mundo? ¿Cuáles eran como las ideas que empezaban a predominar, ¿no? En ese momento histórico, cultural, donde se desarrollan ciertas ideas en la ciencia y cierta forma de comprender la psicoterapia, ¿ya? Por lo tanto, no estamos alejados, no estamos alejados del mundo en general. Somos permeados por
las ideas de la sociedad. ¿Mm? Profe, Dígame. si estábamos viendo la metáfora de la energía, como en eso está basado como más en la física, ¿cierto? Como que en eso estaba la historia en ese momento, ¿o en qué se basó? Es que las sociedades y las ideas de las sociedades van de alguna manera evolucionando. Por ejemplo, hay un momento, ¿no?, donde la idea de la causalidad, por ejemplo, que hay que buscar una causa, que tenemos que comprender las causas lo más detalladamente posible para encontrar las soluciones, esa forma lineal, ¿no?, de alguna manera de entender los problemas, que hizo que se buscara el conocer detalladamente los fenómenos físicos, biológicos, de toda índole, porque en la medida que yo comprendo profundamente eso, desmenuzo el problema, voy a buscar una forma de intervenir, de modificar. ¿Ya? Es una forma de leer, de entender el mundo. Y lo que empieza a ocurrir en las ciencias, ¿no?, es que esas ideas que son predominantes, son las ideas que de alguna manera dominan el escenario, empiezan a aparecer otras ideas que empiezan como lentamente en un grupo de la sociedad y que también permea a los científicos, ¿no? Empiezan a tener ideas distintas, disidentes. Y nos dicen, bueno, esa forma de comprender la realidad ya no nos sirve, porque hay ciertas ideas, ciertos fenómenos que no calzan, no concuerdan o no se pueden explicar desde esa forma de entender el mundo. Entonces empiezan a surgir nuevas ideas que a veces son en un grupo pequeño y que empiezan de a poco a aumentar estas ideas y a competir con la idea dominante, ¿ya? Hasta que logran muchas veces convivir estas dos formas de comprender el mundo, o una, de alguna manera, supera a la otra, se la come, se instala como una verdad. ¿Ya? Entonces, probablemente cuando uno mira con los ojos del siglo XXI fenómenos históricos, sociales, políticos, científicos, de siglos atrás, uno dice, pero ¿cómo era que podían entender el mundo de esa manera? Bueno, eso que a nosotros nos parece extraño, en ese momento era la verdad irrefutable. Te lo pongo en una cosa que conocimos todos cuando estábamos en el colegio, ¿no? Esta idea que en algún minuto la gente tenía de que la Tierra era plana. Bueno, esa idea que ahora nos parece, que incluso nos puede parecer absurda, nos puede parecer de personas con mucho desconocimiento, con ignorancia, eso esa idea que tenemos hoy día era absolutamente marginal en esa época, porque la idea dominante era esa. Por lo tanto, de alguna manera, quienes quisieron instalar una mirada distinta de esa realidad, probablemente fueron considerados locos, extraños, raros, y hasta que empezaron a generar, como uno puede decir, masa crítica, ¿no? Y generar más adeptos a esta nueva idea de que el mundo, no sé, la Tierra no era plana, sino que era redonda, ¿ya? Entonces, pero en algún minuto conviven, interactúan esas dos ideas, hasta que empieza a generarse información, conocimiento o validación de las nuevas ideas, ¿ya? Y eso es algo que nos ha ido ocurriendo como proceso, ¿no?, de la humanidad, donde la psicoterapia no es un fenómeno aparte, ¿no? No sé si ahí te explico un poco la idea, o te enredo más. No, profe, me quedó totalmente claro. Perfecto. En serio. Muchas gracias. Entonces, tenemos aquí a nuestros amigos del mundo de lo psicodinámico, ¿no? Que obedece a la forma de comprender el mundo, ¿ya? Después aparece esta otra forma de comprender el mundo, donde la metáfora ya no es la energía, sino que la metáfora es la información y cómo esta información fluye, ¿no? Y la cibernética dice que es la ciencia de la comunicación y del control.
Y uno puede encontrar en esta idea en muchos modelos teóricos de la psicología y muchos modelos de intervención psicoterapéutica, ¿no? En la metáfora de la información. Y finalmente, ¿cómo opera esta metáfora, ¿no? Que hay un contenido que fluye entre los distintos actores, entre los distintos agentes, ¿no? Desde uno que emite, otro que recibe, codifica, decodifica, todos esos elementos de ida y vuelta, ¿no? Y uno dice, bueno, probablemente algunos elementos, algunos modelos teóricos incorporaron esta idea de que era importante pensar, ¿no? En cómo es que esta información, esta energía que fluye, este mensaje que fluye es expresado por uno, entendido por otro, decodificado y vuelto a entregar, y todo ese proceso de retroalimentación entre los distintos elementos. Entonces, esa metáfora es coherente, por ejemplo, ¿no? Con la analogía, como dice ahí, cognitivista, que finalmente, ¿qué es lo que plantean los cognitivistas en términos muy, muy generales, muy gruesos, ¿no? Que el tema tiene que ver no con los distintos actores solamente, sino que con el proceso que ocurre de cómo un sujeto procesa la información. Es decir, aquí yo no veo el mundo como, entre comillas, es el mundo, sino que yo lo que hago una interpretación, me pongo unos lentes particulares para filtrar esa información de acuerdo a ciertas variables personales y a ciertas variables también que tienen que ver con el contexto, y eso me permite leer la información de una determinada forma, procesarla de una determinada manera, y por lo tanto yo opero desde ahí. Entonces, ¿cuál es el foco? Aquí es el procesamiento de la información más que la causa, ¿verdad? Entonces, el terapeuta dice ahí, descubre lo que funciona mal y arregla. Entonces, ¿qué aparecen ideas como distorsiones cognitivas, por ejemplo? Ese concepto y otros más que obedecen a ese mundo dicen que los problemas surgen porque hay una distorsión, es decir, me pongo los lentes equivocados para leer la información y por eso la leo incorrectamente, la proceso incorrectamente. Y cuando yo me pongo los lentes correctos para ver la información, resuelvo el problema. Entonces, todas las operaciones en términos de intervención terapéutica van orientadas en esa línea. ¿Por qué? Porque obedecen a esa forma de comprender el problema. Entonces, uno no opera como terapeuta de cualquier manera. Cada modelo terapéutico tiene una forma de entender el problema, en particular. Lo traduce a su propio lenguaje. Chiquillos, son las 10. Tengo una sugerencia para usted. ¿Le parece que hagamos un pequeño break de unos 10 minutos para poder despejarnos un rato y volvemos en 10 minutos? ¿Les parece? Sí, profe. Ok. Yo voy. Perfecto. Yo tengo las 10:02, a las 10:12 nos volvemos a conectar. Parece que la grabación sigue porque no tengo acceso a eliminarla, ¿ok?